¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor por la oportunidad que tenemos un tiempo más para estar hoy juntos en su palabra. Hoy en la meditación de la palabra busquemos en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Vamos a meditar en esta palabra. ¿Qué significa ser un verdadero cristiano? Hoy esta palabra ha sido mal utilizada, especialmente por muchísimos grupos religiosos que sin tener la vida de Dios, sin ser salvos, sin tener el nacimiento nuevo, dicen ser cristianos. Están aún muy lejos de la verdad, aún están muy confundidos. Por eso yo en esta mañana quiero meditar, o vamos a meditar juntos, lo que significa verdaderamente ser un cristiano renacido conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. En el Evangelio de San Juan 1, versículo 12 y 13, ha dicho que a los que creyeron, a los que recibieron, eh, los que fueron engendrados, no de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios mismo, somos hijos de Dios. Por lo tanto, nos convertimos en verdaderos cristianos. Sin tener el nacimiento nuevo, nadie puede llamar cristiano, porque solamente los que han nacido de Dios, conforme a la palabra, conforme a lo que está escrito, somos cristianos verdaderos renacidos. Aquí en la Biblia aparece que fueron llamados, este término, por primera vez fueron llamados cristianos en Antioquía, porque ellos seguían las pisadas de nuestro Maestro. Ellos hablaban como Cristo, pensaban como Cristo. Por eso ellos, viendo su forma de vida, viendo su comportamiento, aún su forma de hablar, dijeron, estos son cristianos. Cristiano significa soy partidario de Cristo, soy seguidor de Cristo. Pero ahora muchísimas personas dicen ser cristianos, pero viven de cualquier manera, viven conforme a su concupiscencia de sus corazones, conforme a su voluntad, mas no conforme a Cristo. En 1 Pedro 2:21 aparece diciendo que para esto fuimos llamados, ¿no? ¿Para qué? Para que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo fue el ejemplo que nos dio a los verdaderos hijos de Dios, a los que hemos renacido conforme a su propósito. Por eso la palabra cristiano aparece también en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 28, donde Pablo predicó al rey Agripa y el rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. El rey Agripa sabía qué significaba también ser un verdadero cristiano. Ser un verdadero cristiano significaba padecer por causa de Cristo, como Pedro también ha escrito de que en 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, nos ha explicado también que no nos avergoncemos de padecer como cristiano para la gloria de nuestro Señor. Por lo tanto, ser cristiano va mucho más que tener un nombre o como dicen, ser cristiano porque practica una religión o porque asiste al culto, da algún tipo de ofrenda, da algo de ayuda a la iglesia o canta o predica. Eso no significa ser un verdadero cristiano conforme a la palabra de Dios. Un verdadero cristiano va mucho más que esto. Un verdadero cristiano también explica el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso significa un verdadero cristiano, como él anduvo, también nosotros ahora debemos andar conforme al propósito, conforme al llamado que él nos ha hecho. En 1 Juan capítulo 2, 29 también ha dicho, sabéis que Él es justo. Sabed también de que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Los verdaderos cristianos practicamos la justicia. Tratamos o vivimos conforme a su voluntad, conforme a su propósito, no conforme al propósito nuestro. Eso es un verdadero cristiano. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 7, de igual manera, el apóstol Juan ha dicho, hijitos,
Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Esa es la característica del corazón de un verdadero cristiano, pero el que aún no es nacido de Dios, aunque él diga ser cristiano, pero aún está muy lejos de la verdad. Ese nombre, ser cristiano, va mucho más que un nombre. Es la forma de vivir conforme vivió Cristo, conforme padeció Cristo, conforme hablaba Cristo. Por eso hay que entender bien la Sagrada Escritura para poder llamar cristianos. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9 también ha dicho a los cristianos verdaderos ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme el Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Los verdaderos cristianos somos guiados por su Santo Espíritu, pero los aún no renacidos de nuevo no pueden vivir conforme al carácter de Cristo, conforme a la voluntad de Cristo, aunque sean solamente meros aficionados, pero aún no son renacidos conforme al propósito de Dios, conforme a la palabra de Dios, conforme al evangelio de la salvación, no son renacidos aún. Por más que digan con su boca que son cristianos, pero aún están muy lejos de la verdad. Por eso también quiero compartir el último versículo que aparece en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ser un verdadero cristiano también es mantener la comunión íntima con Él a través de su palabra, a través de la comunión, de la oración, a través de la comunión con la iglesia entre los hermanos salvos, a través de anunciar las buenas nuevas de evangelización, como Jesús dijo que a los verdaderos cristianos que seamos testigos de Él, así como al pueblo de Israel llamó siendo testigos de Jehová a los nacidos de nuevo, somos llamados testigos de Cristo. Por eso somos cristianos. También a los cristianos ha llamado ser embajadores. ¿Qué es embajadores? Embajadores significa un representante de un pueblo. Nosotros somos aquí la iglesia representantes de Cristo en esta tierra, que testificamos de la existencia de Dios, testificamos de la obra de Cristo para salvación a muchas más almas. Eso significa ser un verdadero cristiano conforme a las Sagradas Escrituras. No solamente porque practico una religión o porque asisto al culto o porque doy ofrenda o ayudo a algún necesitado, sin entender, sin tener el nacimiento nuevo, nadie puede llamar cristianos. Quedemos hasta aquí. Gracias.